Buenas tardes, mi nombre es Diego Llorelo, yo soy parte del equipo de investigación de pasturas y forrajes con sede en Niña, Tacuarembó, y en el día de hoy les estaré hablando de recursos forrajeros estivales. ¿De qué vamos a estar tratando? Del aporte de forraje estival y su contexto para las condiciones de Uruguay, qué opciones tenemos y finalmente un zoom en las gramíneas perennes estivales. ¿Qué problema decidimos analizar en el día de hoy? Bueno, el aporte de forraje al sistema entre diciembre y marzo, una problemática actual que todavía parte del país la está sufriendo, pero repetidamente aparece año tras año y necesitamos profundizar en las opciones que tenemos o las que consideramos importantes a la hora de resolver este problema. ¿Cuál es el contexto de Uruguay? Bueno, altísima radiación, altísima temperatura. Esas condiciones son propicias para la producción de forraje. Son condiciones que se dan en este periodo del año, pero para transformar esa energía en tejido vegetal es necesario tener adecuada capacidad fotosintética, y eso lo encontramos con las especies estivales, no así las especies invernales o templadas. La otra condición de Uruguay es un régimen hídrico variable, precipitaciones que son bastante erráticas y distribuidas a lo largo del año. Si sumamos a eso la variabilidad y la heterogeneidad en la profundidad del suelo y en la capacidad de acumulación de agua en el suelo que tiene nuestro país, obtenemos una baja autonomía de agua en el suelo, que se hace un poco más importante durante los meses que mencionamos anteriormente, diciembre, enero, febrero y marzo. Cuando juntamos esta ecuación, lo que nos da es una alta variabilidad en la producción de forraje, lo cual puede generar momentos de exceso, momentos de déficit profundo. ¿Qué alternativas tenemos frente a estas ocasiones? Principalmente pensando en los momentos de déficit: reservas forrajeras con un uso extendido en el territorio nacional, pero sin un aporte o una solución definitiva, ya que en ocasiones este tipo de déficit severo genera pérdidas importantes para los sistemas. Stock de forraje en pie, bueno, es lo que normalmente es lo que va regulando la producción principalmente en los sistemas ganaderos extensivos. ¿De qué depende eso? Bueno, de la producción anterior, del manejo con que veníamos trabajando, eso es el stock de pasto, eso es el nivel de remanente en los sistemas rotativos y en la estrategia. Eso indica, bueno, cómo nosotros afrontamos distintas épocas del año y cómo pensamos la estrategia de compra, la estrategia de venta de nuestro sistema. Reducción de la demanda, eso es, bueno, bajar carga en esos momentos, y ahí nos enfrentamos a las dificultades de la comercialización, diferencias de precio en la compra, en la venta o los costos de comercialización. El riego es una alternativa. Si a lo que en nuestro sistema de alta radiación y temperatura lo que le falta es agua y nutrientes, bueno, es una alternativa, está disponible, se han hecho varios trabajos, ha ido avanzando a su ritmo, pero es una alternativa tan válida como las anteriores. Finalmente, queremos mencionar las pasturas especializadas para la producción estival. Es un segmento en el cual podemos destacar la posibilidad de transformar tejido vegetal en las condiciones que remarcamos anteriormente. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos varias. En este momento lo que les voy a presentar es un listado de opciones que nosotros decidimos caracterizar en cuanto a producción de forraje, valor nutritivo, persistencia en el caso de las perennes y adaptación a suelos marginales. En esto queremos destacar un grupo, sea pasturas anuales o bianuales. Las pasturas anuales bien específicas y dirigidas a producción concentrada en una época del año, en la época que estamos tratando o estamos conversando acerca de ella. Ahí destacamos los sorgos, los sudan, ahora aparecen algunos eragrostis que más tarde se va a mencionar, brásicas como posibles opciones. También las pasturas bianuales aportando en esa época del año con su origen templado, pero haciendo soporte, trébol rojo, chicoria, y la variación que puedan tener cada una
de ellas en cuanto a la producción, al valor nutritivo y a la adaptación a suelos marginales. Esa lógica es de recursos conocidos, la mayoría de ellos, salvo algunas novedades que hoy se van a estar tratando o presentando, pero parten de una lógica templada, una concepción sobre el aporte de la base forrajera campo natural más la producción de especies templadas, en el caso de trébol rojo, achicoria, o la producción de especies anuales, como son los sorgos, eragrotis o brásica, pero para ocupar el espacio que nos deja la producción de invierno. No tiene una lógica de largo plazo que abarque y englobe de forma persistente una producción de verano estable en algún espacio del establecimiento. Aparte, podemos ver las especies perennes, pasturas perennes, dentro de las cuales existen algunas leguminosas como alfalfa y lotus, aparece llantén como una de las opciones que también fue estudiada en línea 33 principalmente, y después un grupo de especies ya más conocidas que hace tiempo se vienen trabajando en el país, hace muchísimos años, hay esfuerzos de investigación, hay experiencias de productores, pero que aparecen como una u otra posible solución, que serían Setaria, Cloris, Panicum coloratum, Paspalum dilatatum, Paspalum notatum, Pasto elefante, cada una con sus características. Hoy también en el mercado la posibilidad de la combinación de ellas y un poco también aplicar la lógica templada, donde se generan mezclas forrajeras. Bueno, esto va ganando su especificidad y va generando la capacidad de ser complementarias mediante mezclas y demás, y variables también en cuanto a la producción de forraje, valor nutritivo, persistencia y adaptación a suelos marginales. Para la mayoría o para todas estas especies existen investigación a nivel nacional, existe conocimiento adquirido por parte de los productores, y en ese listado aparecen todas las especies que hoy en el país hay semilla disponible, y eso es una característica más que interesante cuando pensamos en qué es lo posible, qué es lo probado, dónde está el conocimiento, pero además se pueden llevar a la realidad porque existe semilla comercializable de calidad para poder implantarlas. Entonces esto hace a recursos disponibles, una lógica templada más la lógica subtropical, lo que requiere son soluciones de largo plazo, pensamientos de largo plazo. Las persistencias son diferentes, la necesidad de las rotaciones o acomodar las rotaciones o las zonas de pastoreo es diferente. Entonces ya hay que pensarlo como una situación o un enfoque un poco más integral, donde aquí aparece la base forrajera de campo natural, la templada más la subtropical. Finalmente quería mencionar otras alternativas que no son sembrables, la mayoría de ellas, pero sí son parte central de nuestros establecimientos, de nuestros sistemas ganaderos, donde se han hecho esfuerzos importantes en mejorar el manejo, identificando comunidades, aportándole manejo o puramente el manejo del pastoreo en lo que tiene que ver con los sistemas de manejo de pastoreo en general. Y eso me refiero a, por ejemplo, las experiencias con canutillo, los campos naturales diferidos, que pueden llegar a ser una solución bastante importante para estos meses del año, diciembre, enero y febrero. Son decisiones anticipadas que se toman previendo la posible falta de forraje en algún momento puntual, o las que suceden de las decisiones que tomamos día a día en cuanto a esos manejos de campo natural, cuando vemos las alturas de remanente, cuando vemos el stock de pasto en general. Son todas herramientas o decisiones o alternativas de manejo que van o que pueden colaborar de forma importante en la solución, en el aporte de forraje en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Esto hace a otro segmento que es manejo y estrategia, en la valorización de los recursos nuestros, o sea, los recursos que ya están ahí, están disponibles, y con alternativas de manejo podemos potenciar su uso. Ahora pasaríamos a hablar más directamente de lo que nosotros llamamos gramíneas perennes estivales, o sea, hacer un zoom ahí en esto que
también es llamado megatérmicas, subtropicales, también podemos llamar de verdeos de verano perennes. ¿Qué nos ofrecen? Bueno, nos ofrece una mayor capacidad de producción de forraje en esa época del año por ser plantas con mecanismos fotosintéticos adaptados a captar alta radiación en condiciones de alta temperatura. Normalmente proveen un menor valor nutritivo al que nosotros estamos acostumbrados con las especies templadas en condiciones de invierno o primavera, pero es muy dependiente del manejo. O sea, la situación puede agravarse en la medida que pastoreamos forrajes pasados, forrajes que contienen mucha cantidad de inflorescencias y tallos, mucho material senescente, o podemos acercarnos a lo que nos pueden aportar en esa época del año el valor nutritivo de especies templadas en la medida que controlemos esa situación de exceso de inflorescencias, tallos y material senescente. Son eficientes en el uso de los recursos, o sea, tanto en la temperatura, en el uso de la radiación en altas temperaturas, pero también en el uso del agua y en el uso de nutrientes. Son especies en general que pueden mantener su persistencia bajo un bajo nivel de aporte de nutrientes, y esto no quiere decir que no respondan frente a aportes importantes, sino que son capaces de vivir igual en condiciones de bajo aporte de insumos. Frente a un evento extremo, ¿qué puede suceder? Bueno, ¿qué nos ofrecen? Pueden producir antes, en condiciones de primavera tardía, y poder así acumular forraje para el momento más complicado, o también reaccionar rápido frente a la mejora en el régimen hídrico, situación que sucedió al sur del país durante el mes de enero. Fue muy visible, digamos, como esa pronta respuesta en un tapiz que está preparado para generar esas respuestas rápidas. Después podemos destacar la alta persistencia que tienen en general, cada una con su nicho. Una vez seleccionamos especies adaptadas al frío y no las colocamos en lugares de anegamiento muy prolongado, y eso también tiene cierta variabilidad de acuerdo a la especie que seleccionemos. Y otro gran aporte que nos pueden ofrecer es reducir costos en la implantación, sobre todo, y la incertidumbre que generan esas sucesivas implantaciones, ya que oficia de verdeo perenne, verdeo de verano perenne. ¿Qué más nos ofrecen? Bueno, entre 6 y 18 toneladas de materia seca. El pasto elefante puede producir más. La proteína se ubica entre 10 y 15%, y la digestibilidad entre 50 y 65%. Esto es dependiente. Las etapas iniciales del ciclo se van a ubicar en sus mayores valores, así como en situaciones donde el agregado de nitrógeno principalmente sea mayor. Tienen una potencialidad de crecer desde octubre hasta abril, mayo, dependiendo de la fecha de las primeras heladas. Eso también genera una apertura en la época de utilización de estas especies frente a algunas otras soluciones más templadas, digamos. Las ganancias pueden ir entre 400 y 900 gramos, esto es dependiente del manejo del pastoreo, y se han obtenido productividades de entre 250 y 820 kilos. Esto es parte de trabajos de investigación, parte de seguimientos que se han hecho a nivel del predio, pero la variabilidad es muy grande, es dependiente del manejo del pastoreo, dependiente también de las categorías que se puedan utilizar. Para remarcar, el manejo del pastoreo es determinante en estas especies. Temperatura y radiación tenemos de sobra, el agua se la podemos dar, o podemos trabajar con el agua del suelo. Lo que sí, una vez tengamos la producción, no podemos dejar que estos forrajes se nos pasen, ya que nos penalizan en la performance individual principalmente. Ahora vamos a la realidad del uso comercial. Es bajo. Existe en Uruguay una baja adopción de este tipo de alternativas, y eso nos hace pensar no solamente sobre lo que ya pasó, que podemos decir, las épocas fueron cambiantes. En la realidad de hoy, queremos prepararnos diferente, queremos incluirlas ahora. Llegó la hora de pensar en cómo incluir para este evento climático extremo y para los próximos, o queremos incluirlas de forma permanente.
de forma de, cuando las condiciones son buenas, aprovechar eso y cosecharlo como se deba, o ser un soporte importante frente a eventuales déficits hídricos y consecuentemente forrajeros. Para eso necesitamos pensar en el largo plazo, pensar para poder incluirlas en una rotación que las considere o en áreas específicas que vayan a solucionar el problema de verano. El año seco, año lluvioso, el comportamiento en la historia ha sido así. La investigación, la preocupación de productores, la incertidumbre y la curiosidad por estas especies ha venido de la mano de años secos, y en años lluviosos esa preocupación o ese interés ha desaparecido. Tiene una lógica importante que también hace al uso, no solamente por la preocupación o el interés de las especies, sino también una vez las implantamos necesitamos poder o tener la capacidad de cosechar siempre, y eso la necesidad de tener animales para poder cosecharlo o utilizarlo como reserva forrajera en años donde el déficit no aparece o aparece en menor medida, y no solamente pensarlo como el mecanismo de auxilio en los momentos de déficit. Para eso debemos dimensionar las áreas, y las cuales deben estar en concordancia y ser complementarias de la cantidad de campo natural que tenemos y de la cantidad de especies templadas que puedan tener su aporte invernal, parte de su aporte estival, pero bueno, hacer con que el sistema como un todo funcione y considerar esta como una alternativa más o no. Lo que quería remarcarles y decirles es que existen opciones. Es hoy un segmento donde va cobrando cierta especificidad, porque no hay una opción, no es la megatérmica, la subtropical, sino que hay una variedad de opciones, que además existen las mezclas. Entonces va requiriendo un nivel de conocimiento que sí ya existe, que va a ir mejorando, pero que necesita ser visto para cada caso puntual, y pueden existir soluciones para casos particulares. Entonces, bueno, existen las opciones, y además quería remarcar que están disponibles, y eso significa que existe semilla en el país que puede ser comercializada. Entonces, a partir de ahí existe la posibilidad de siembra y producción. Muchas gracias.